Hola a todas, bienvenidas nuevamente a nuestro episodio de este podcast. Yo te escogí. Sean todas bienvenidas. Hoy tenemos una invitada muy especial y antes de presentarla, quiero recordarles que nos sigan ayudando compartiendo, que nos sigan ayudando en los comentarios. Si alguien quiere algún tema en especial o quieran bien, digan, queremos ver a esta invitada con ustedes. También son bienvenidas esas sugerencias, pero lo más importante es no te olvides de darle like, compartir, irte a YouTube y ahí desde YouTube, ponerle la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Si ya es, a lo mejor quizás muchos se han acercado a preguntarme y decirme, ay, es que no sé cómo le hago. Próximamente les vamos a poner un tutorial o algo para que sepan más o menos dónde está la campanita y se puedan suscribir, porque muchos sí quieren que les lleguen todas las notificaciones y no saben cómo. Pero pues bueno, ya sin más preámbulos, quiero presentarles a nuestra invitada. Es una mujer muy especial, muy guapa, muy bonita. Ella la vemos y vemos cómo tiene la gracia y la hermosura del Señor siempre, y una mujer muy servicial, muy amable, que siempre con su sonrisa y con ese hermoso carácter que tiene, nos habla del amor de Dios en su vida. Y ella es Gloria Alemán. Bienvenida. Muchas gracias, Marte. Y, o sea, de todo lo que acabas de decir, no te escucha mi esposo si no dijera, no la conoces bien. Cuando dices de un carácter muy, te dijera mi esposo, no la conocen. No, muchas gracias, gracias igual por la invitación, Marce. Cuando yo vi su proyecto, no sé, yo les puse ahí un comentario y les dije, esto nació en su corazón porque Dios así lo puso. Y sé que este proyecto pues es de mucha bendición y será de grande bendición para muchas mujeres, lo cual yo ahí en el comentario les puse y de que va a ser, va a marcar y va a salvar muchas generaciones por todos los testimonios o todas las enseñanzas como la que tuvimos la vez pasada que escuchamos, que era consejería de nuestra hermana Doris y todo eso. Entonces, igual nuevamente muchas gracias y sé que Dios va a estar con ustedes en todo momento respaldando este proyecto, Marce. Muchas gracias, hermana, por sus palabras. Y sí, miramos su comentario, y esos comentarios nos animan a seguir adelante, seguir con este proyecto avanzando, creyendo que a veces hacer los pininos no son fácil y de repente así, pues ahí vamos y vemos los likes y todo, ¿verdad? Las vistas, pero sabemos que vamos poco a poco con la ayuda de Dios, sabiendo, como lo dice usted, y ese es uno de nuestro deseo, que puedan estas nuevas generaciones poder ser de impacto. Sí. Y hace rato detrás de cámaras escuchábamos una frase: quiero dejarles algo a mis generaciones, a mis nietos, que conozcan cómo fue su abuela o cómo fue su bisabuela. Y realmente eso también es una buena oportunidad para que se quede ahí y conozcan y vean esa fe. A lo mejor hoy en día las otras generaciones más atrás, no sé, conocíamos a nuestros abuelos por pláticas, pero ahora qué mejor que en un video o vayan a de las redes sociales y ahí puedan encontrar en algún futuro, ¿no? A su abuelita o usted que es que, ay, me vean a mi tía o así, ¿verdad? La conocemos también como una persona muy alegre, entonces yo creo que ahí por ahí la familia va a estar muy contenta de Sí. mirarla. Pero nos da mucho gusto que esté aquí. Yo sé que usted tiene algo muy importante que compartir, algo que sé que va a ser de bendición, pero antes de que siguiéramos, no sé, nos gustaría conocer más de usted. Van a decir, ay, es que la hermana está muy guapa. No, también tiene hijos muy guapos, muy simpáticos, entonces díganos por si hay algún candidato, ¿verdad? No, bueno, pues mira, mi nombre completo es Gloria Laura Alemán Fonseca. Siempre me pongo como Gloria Alemán porque el nombre de Laura, la verdad, con respeto a todas las Lauras, no me gusta mucho. Sí. Y el de Fonseca, o sea, me inclino más siempre por alemán, por la familia de mi papá. Igual, perdón por todos mis tíos que son Fonseca. Y mira, pues igual tengo, bueno, soy esposa y soy madre. Amo ser esposa y amo ser madre. Soy esposa, tengo 23 años de casada.
Tengo 3 hijos, la mayor tiene 22 años, el que le sigue tiene 19 y el más chico No 17. sé cuántos años tiene en el evangelio de conocer al Señor. Bueno, mira, yo lo conocí, bueno, desde chica, bueno, en donde yo vivía, había una familia que eran, o sea, Solís, que era don Fausto Solís y su esposa, doña Juana, y era una familia cristiana. Ajá. Entonces siempre había igual, esas escuelitas de verano le llamaban ahí, y todos de chiquillos, pues igual buscas una actividad o buscas donde te van a dar algún refrigerio o Sí. algo. Y ellos se enfocaban también de que llevaban proyecciones, o sea, de películas y así, Ah, okey, siempre te sí. ponían la del infierno y todo eso. Entonces, desde ahí yo solamente conocía, pero como que así, de niña, ¿verdad? Pero yo tenía una vecina que ahorita ella ya no está, ella ya falleció, pero ella desde niña me decía Mickey, porque así me decían de niña, Mickey, no sé por qué, si por la orejona, de orejas de Mickey Mouse, Ah, no no sé, pero creo. así me decían ahí, Mickey. Ajá. Y ella me decía, vas conmigo a la iglesia, eran reuniones así en un lugar chiquito, Chiquito, pequeño, pequeño. pero me gustaba mucho. Ah, okey. Haz de cuenta que yo me le pegaba y me gustaban mucho los coritos y todo, y sí que se alargaban. Ajá. Pero te digo, eso fue de niña, y ya, pues ya vas creciendo y ya, pero nunca hice así como que el compromiso porque pues era como que juego para mí, Ajá. pero yo no sabía que desde ahí Dios ya me estaba apartando, ya hablando, entonces ya empiezas pues igual la juventud y todo, y pues sí, se te hace fácil todos los bailes y todo. Y ya después cuando yo conocí, que fue por una necesidad, fue cuando mi mamá, ella se puso enferma y fue en el 99, en el 98. Entonces mi mamá sí se puso muy delicada, de hecho por eso yo me acerqué al Evangelio, Okey. porque mi mamá tenía cáncer en su matriz, entonces Dios la sanó. Ah, okey. Y ese fue el medio que Dios usó para mí atraerme. Sí, ¿por qué? Porque yo, o sea, era de que, pues, que las amigas, que los bailes y que era mi esposo también, no era de que amanecíamos, pero sí andábamos muchas horas fuera de la casa y todo eso. Pero cuando esa situación se dio con mi mamá, que Dios se manifestó como un Dios sanador, o sea, yo solamente ella oraba y ella tenía también ella poco de ser convertida. Y ella oraba, entonces yo lo único que le dije, me tocó esa noche difícil estar con ella y yo solamente le dije a Dios, yo no sé cómo pedirte, pero lo que ella te está hablando, si tú lo haces, yo la acompaño a ella a la iglesia. Ah, de ahí Algo fue bien cuando difícil, ¿verdad? encontraste. Ajá. Entonces ya de ahí. Okey. Pero te digo, eso fue en el 98, incluso yo me casé y me casé por la iglesia cristiana. Mi esposo Ah, aceptó, sí. sí, de hecho mi esposo Okey. aceptó, su familia como que no, pero él decía, bueno, pero ese era el gancho, porque ya después de casada, ya después mi esposo pues igual ya no me dejaba ir a la iglesia, entonces como te dicen, no, es que tienen que obedecer al que es su marido y Sí, eso, sí, sujetarse. y ya haz de cuenta que ya desde ahí sí iba a la iglesia, pero ya era esporádicamente, sí, no, y ya nace mi hija Monse, yo la presenté en la iglesia en la cual yo me congregaba. Yo Okey. la presenté ahí a mi hija y ya después conocí a la líder Doris, pero yo tenía a Monse como 2 años, mi hija, entonces esa vez yo estaba pasando por una circunstancia en la cual yo decía, yo ya voy a dejar a mi esposo porque era difícil. Entonces sí es bien importante lo que comentaba la líder Doris, que tiene que haber esa compatibilidad cuando tú te vas a casar. Hablando del episodio de que habla sobre el matrimonio, ¿verdad? Sí, entonces sí, o sea, son muchas lágrimas y sufrir y todo eso, entonces es lo que yo ahora les enseño a mis hijos, Ajá. evitar todo eso. Entonces, por eso te digo, ya no estaba yo como que muy, o sea, asistiendo, sino que me aparté. ¿Por qué? Para no tener conflictos. Ah, Entonces ya okey. después la líder Doris se acerca conmigo, yo, de hecho me hacen una cita, ya me dice el hermano René, me dice, no, pues ya lo que pasó, ya no hay vuelta atrás, ahora usted tiene que seguirle, porque te digo, yo ya estaba como que en una crisis de que yo ya no quiero seguir, yo ya quiero Ajá. que truene esto, pero me dijeron, no, si usted ya conoce, usted, Tiene que sí, dijo, luchar, ya lo tiene que hecho pelear. está, dijo, Ajá. usted tiene, entonces ya pues sí, asistía y todo, pero ya fue cuando un compromiso, cuando ya mi esposo, ya él se convirtió. Entonces ya ahí fue el compromiso Y de ya. seguir los 2 en el Sí, los camino, dos, okey. porque él nada más me llevaba con los niños después hasta que
mi hijo Jacob, el segundo, le dice, estaba chico, y le dice, papá, ¿por qué solamente tú nos llevas y no te quedas? Entonces, como que él después se quedó, dijo, ¿y qué me quedo haciendo aquí en la casa? Entonces ya fue de la manera que empezó Que también. empezó también. Y ya, pues ya Dios obró en él, y te digo, y ya, como quien dice, yo cuento de que ya firmes. Lo que tiene mi hijo Matthew son 17 años, bueno, menos dos, tendrían como unos 15 años de que mi esposo fue cuando ya él, que estaba todavía en el proceso, pero ya íbamos domingo tras domingo, pero ya juntos. Sí. Entonces, sí, ponle que si fue en el 98 que yo acepté a Cristo, pero como que agarras esas vacaciones de que según que para no tener problemas y eso, pero sí hubo tristecito, pero ahora veo el fruto de que está mi esposo y están mis hijos. Y pues yo quiero marcar esas generaciones, o sea, como yo mencionaba, yo quiero dejar una muy buena versión de mí, pero también para mis generaciones. Estar en el Evangelio, conocer la verdad más que nada y educar en la verdad. Así es. Y yo sé que la hermana tiene un testimonio bien bonito, bien impactante. Yo lo escucho. De hecho, vimos un tiempo que sí nos tocó verla quizás en ese proceso, ¿verdad? Y ahora la vemos totalmente diferente. Y por eso yo me gozo en verla. Nunca se lo he dicho, pero me gozo en verla así, siempre tan guapa, siempre en los primeros lugares, siempre en las primeras filas, alabando, adorando a Dios, y eso es de bendición. A veces uno no sabe cómo puede ser de bendición, a lo mejor simplemente que alguien te mire y ya eres de bendición, y ver cómo vimos el proceso que pasó y cómo salió victoriosa, vencedora, y cómo todo lo que Dios hizo. Entonces sí nos gustaría escuchar, y a todas las personas que nos escuchan, que puedan ver y en usted que es un testimonio palpable de lo que Dios hace. Así es, Marce, yo, de hecho, hasta en donde tengo el WhatsApp, yo pongo ahí vivo por su misericordia, porque es así, Okay. vivo por su misericordia. Y sí, fue un testimonio que tengo que me marcó un antes y un después, pero yo a través de esto yo glorifico a Dios, te digo, porque Él es bueno, porque grande es su Así es. misericordia, y no hay un método humano que pudiera haber hecho esto más que solamente una intervención divina de parte de Dios. Y entonces yo lo único que quiero a través de esto inyectarle a las mujeres de que estamos aquí con un Así es. propósito muy fundamental. Pero mientras nosotros cumplimos ese propósito, pues vamos a estar en procesos de parte de Dios, porque Dios lo que quiere de nosotros es pulirnos y, como vuelvo a mencionar, sacar una muy buena Una versión de buena versión. nosotros. Ajá. Y esto es de que así es como Dios trabaja. Y otra cosa es que Dios no va a probar para reprobar. O sea, Dios a mí no me iba a probar para reprobarme, o no me iba a probar para después dejarme avergonzada en lo que yo estaba confiando en lo que Él iba a hacer en mi vida. Ajá. Entonces, yo lo único que quiero mencionarle a las mujeres que nos están viendo, a todas las personas, de que somos un propósito de Dios, y para cumplirlo, pues Dios nos tiene que pasar por procesos, pero esos procesos siempre son efectivos, nunca se quedan a medias. Entonces, de esta manera también yo he comprendido, Marce, cómo Dios me ha cuidado, o sea, toda la gracia y el favor de Dios ha estado conmigo desde niña. Ajá. Porque si mencionamos la colonia donde nosotros vivíamos, todos pueden decir una colonia de peligro, pero no, aún ahí Dios siempre estuvo. Y como yo Cuidándola. te menciono, desde niña que yo empecé a conocer el Evangelio, que yo lloraba, no sabía ni por qué, que acompañaba a mi vecina, yo Ajá. aplaudía, yo lloraba y todo. Dios me guardó, y también a cada uno de mis hermanos, te digo, eh, Dios puso una gracia y un favor, porque desde niña, desde la primaria, mi mamá nunca me acompañó a eventos de donde yo concursaba, porque, pues te digo, Dios en mí puso gracia y favor Ajá. y inteligencia. Entonces, mi mamá no me acompañaba por una razón. Teníamos a un niño enfermo, mi hermano, era el tercero, él igual postrado en cama, no se Okay. movía, no, todo le tenías que dar. Mi mamá nunca me acompañó, y es por eso de que yo honro mucho a mi madre,
porque veo el esfuerzo que hacía por sus hijos, los inquietos, traviesos, porque éramos muy traviesos y al Sí, mismo tiempo cuidaba a mi a su hermano. hermano. Entonces, ya me llevan a concursar que de matemáticas en la primaria. Yo bien Ah, emocionada, qué me llevaban a otras escuelas a concursar, lectura, matemáticas y así. Y yo veía a todas mis compañeras o las que estaban en competencia conmigo, con sus ajá, mamás, ¿verdad? Y mi mamá no estaba ahí, pero yo entendía el porqué. Entonces, pues te digo, Dios siempre estuvo ahí. ajá. Entonces, ¿cómo no yo darle gloria, darle honra? Y como tú mencionabas, ella siempre, oye, ella está en las filas, o sea, en los primeros asientos, no sé, porque es de la manera de la que yo le agradezco a Dios, porque ¿qué le puedo entregar a Dios si todo es de Él? Más que. Sí, Y otra cosa, Marce, yo decía, de niña, porque siempre me decían que porque tenía las manos muy largas y que muy grandes, pero dije, porque estas manos son para levantarlas a lo alto y y agradecerle a alabar a Dios y Dios. alabarlo. Y otra también, porque ya es que mi esposo está bien bendecido, ¿verdad? Pues cómo lo yo también poder Sí. alcanzar. Entonces, por eso yo menciono eso y le digo a las mujeres, estamos aquí con un propósito. A lo que voy a hablar yo ahorita también es de que te menciono, Dios siempre desde niña, desde en mi adolescencia y todo, siempre ha estado a su favor y su gracia. En los trabajos que yo he estado, no son trabajos muy buenos, en paga y todo eso, pero donde yo iba, Dios siempre ponía la gracia, siempre sin título o sin profesión me querían dar el puesto. Okay. Entonces yo a veces siempre como que me limitaba, no puedo porque no tengo el título o para no echarme enemigos a mis compañeros, pero te digo, siempre ha estado Dios ahí, no es por uno, los méritos Sí. propios de, sino como Dios siempre está ahí. Y otra cosa es de que esto, de que Dios me ha hecho sentir de que no es el estatus social o lo profesional el que te da el valor, sino que Él es lo que está en ti es Dios y Él es el que te da el valor. Y eso es lo que yo les quiero también compartir a las mujeres que nos están viendo, porque muchas cuando le dicen, no tienes carrera, entonces solamente eres mamá en la casa, pues es de mucho, o sea, nada nos quita el valor, solamente Dios es el que nos lo da. Entonces igual, no desacredito a las profesionistas, mis respetos, Sí. que son madres y profesionistas, porque pues es de dividirse no sé en cuántas partes, porque es trabajo, casa y súmale a las actividades de los hijos y todo eso, mis respetos, pero el ser madre, ser esposa y no tener una profesión no te quita el valor. Al Exactamente. contrario, si tú lo estás dando al 100%. Yo, mis hijos, o sea, pues le comentaba hace rato, hacía el comentario de que uno dice, cuando están chiquillos es mucho trabajo. No, aún también de grandes, porque Sí. están en diferentes horarios, llegan de la facultad unos a una hora y todo, y no sale de la cocina y que mamá ahora ocupo esto y es igual mucho trabajo. Entonces, Sí. eso les quiero yo enseñar de que no es el estatus social en la profesión lo que te da el valor, porque muchas de las veces te marca también la sociedad. Entonces, no, el valor lo da Dios. Y siempre la gracia de Dios también que siempre está ahí, como dice usted, a lo mejor una labor o una tarea que uno hace o que en este caso usted y que los demás pues ya la estaban observando, viendo y es por, como dice usted, la gracia de Dios sobre su vida, el Señor ahí con ese brillo poniéndole a usted para que usted Siempre, sobresalga. siempre Dios a todas las mujeres. Yo amo ser mujer, de verdad. Y también respeto a todas las mujeres porque sé lo que es. Un ejemplo, que no le dieron el turno en la escuela o no salió. Andas moviendo a ver cómo para que te lo acepten en esa escuela, el turno de esa escuela. Si te malpasaste por hacer fila, no sé. La mujer siempre busca, da. Y las mejores también oportunidades para nuestros hijos, las mejores cosas para el hogar. No, Y sí te digo, o sea, sin quitarle valor a, como yo mis respetos para las profesionistas, y te digo, llegan a la casa, yo creo llegan así como que aventando el zapato aquí, quitándose el arete y a ver, hijos, o sea, a lo que a lo que sigue, sigue. y mis respetos por ellas. Entonces, igual, pues ya entrando aquí en parte en tema, lo que yo digo es de que Dios nos adoptó como sus hijas, y si Así es. pudiéramos nosotros entender eso de la adopción, o sea, si Es algo bien entendiéramos el especial. contexto de que cómo Él nos adoptó, nos hizo parte de Él como suyas. Eso es lo que la adopción, un ejemplo es porque tú eliges y tú das más que el que ya es tuyo. Entonces, pudiéramos entender eso de la adopción, lo que Dios
puso en nosotros, por lo que hay en Él, ese deseo que hay en Él de que nos adoptó como sus hijas. Que Él nos eligió. Y eso como que, no, pues, ay, eres muy presumido. ¿Por qué? Porque Dios A así, mí me eligió. a mí me eligió. Entonces, poder entender, y yo quiero inyectarle esto a las mujeres, o sea, no es de que, ay, es que como que nos fui muy agraciada, no, solamente dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, si tú vives siempre en contentamiento, no solamente por lo que tienes, aún por lo que no tienes, porque siempre, no sé si tú escuchas en que dicen, ay, si yo tuviera este carro sería feliz, un ejemplo así hablando. Ay, si yo viviera en tal lugar sería feliz. Entonces, ¿por qué esperar a tener algo para ser feliz cuando puedes ser feliz Para tener antes? contentamiento con lo Sí, que tenemos. puedes ser feliz antes de tener eso, porque imagínate que lo tengas y luego ya eres feliz antes de eso, pues vas a ser doblemente y lo vas a disfrutar. Entonces, es de esta manera. Entonces, yo lo que quiero compartir en este tema, hablando de que como Dios nos eligió, nos escogió, nos apartó para Él, nos adoptó como sus hijas, algo tan hermoso. Entonces yo quiero hoy compartir esto. Yo te escogí, sométete y resiste. Hablando para hablar en parte de lo que es mi testimonio, ¿verdad? Entonces, Como lo dice el lema de este podcast, yo te escogí, y aquí es hablar cada invitada, cada mujer que toma este micrófono, saber que hemos sido escogidas, hemos sido elegidas y que el Señor nos eligió con un propósito, como usted lo menciona, pero también de que Él nos escogió a lo mejor si pasamos por una prueba, por alguna enfermedad, por algo difícil, es que aún en eso Dios nos escogió porque sabemos y porque Él sabe que vamos a pasar y que vamos a salir victoriosas y que Él nos ha escogido también para seguir anunciando sus maravillas, publicando sus maravillas, compartiendo la palabra y sé que este es un medio. Así es. Entonces, por eso el tema es: yo te escogí, sométete y resiste. Y si Él nos escoge, como mencionas tú, nos escoge para esa prueba porque sabe que la vamos, te digo, yo menciono, no te va a probar para reprobarte. Es como un ejemplo, como en nuestro caso, nosotros allá en la colonia donde vivíamos, no teníamos el agua que ya así como ahora, que pues que el medidor y todo, no. El agua fluía de una cisterna y esa tenían que ir. llegaba en casa por casa. Cuando se descomponía la cisterna, era de tener que acarrear agua. Entonces mi mamá nos daba, depende nuestra edad y la capacidad y la fuerza que podíamos. O sea, mis hermanos mayores pues les daba los botes más grandes, pesados. yo pues unas cubetas chiquitas. Es igual Dios. Dios no me va a dar a mí, si sabe que no tengo ni la madurez ni la fuerza para poder, no me va a dar el bote grande. Sabe que me va a dar la cubeta Una pruebita más acorde. Entonces, si Él nos escogió, pues y hasta eso, Él escogió esa prueba, solamente hay que someternos y resistir. Entonces, igual, eh, el testimonio que yo voy a compartir, que varias gente ya lo conoce, varias personas, pero quiero enseñar de que sí fue un tiempo de mucha aflicción y mucho dolor. Ese fue un proceso, sí, muy difícil, muy difícil. Y otra de las cosas es de que, pero Dios te mencionó, nunca te va a probar para reprobar. Y eso quiero que quede como que cuando estemos pasando una situación, no, Dios no me va a probar para reprobarme, sabe que yo voy a poder pasar esto. Entonces, este proceso que yo estaba es de que fue un tiempo, te digo, de mucha aflicción. Mi salud primeramente fue muy afectada. O sea, de cuenta que empezó así de poco, que los médicos pues igual no saben qué es y pues estudios y luego ya llegan a una conclusión, bueno, tomes ese tratamientos por 6 meses y pues ahí va. Sí, pues haz de cuenta que empecé primero con una bacteria, traía una bacteria que en los pulmones, entonces igual ya te dan un tratamiento por 6 meses, tú pues igual sigues el protocolo médico y todo. ¿Tenía tos? Sí, haz de cuenta que yo empecé primeramente como a perder peso. Y luego ya me hacen uno de tórax y ya checan ahí que traigo una inflamación. Bueno, pues igual te dan primeramente como algo para alergias porque es una inflamación solamente de que viral o así. Y luego ya después de que no, si trae algo, ya una bacteria ahí, te dan un tratamiento por 6 meses y pues tú lo sigues, tú lo tomas y todo. Pero luego después ya no hubo cambio. Tú ves que pasan los días y tú dices, bueno, pues no, porque no hay cambio. Al contrario, pues me voy yo, sí, yo voy, o sea, mi salud sí iba deteriorándome, pero no al grado así como después cuando ya fue el último proceso que ya terminé. Pero ahí vas tú, ¿verdad? Como que, bueno,
Pero y luego yo decía, bueno, Señor, yo guardaba silencio porque sabía que pues Dios me iba a sanar. ¿Por qué? Porque, mira, todo Nuevo León está orando por mí. Y no porque diga, "Ay, hermana presumida". No, lo que pasa es que como tengo familia, tengo primas Ajá. en Guadalupe, San Nicolás y todo, entonces estaba en cadenas de oración y no se Ok. diga en la iglesia. Ya En le la iba, ig- ya le iba a decir, ¿pertenece a un partido político o No, qué? pues, por eso te digo, decía, ay, la hermana no. Entonces, la iglesia, pues igual, pero no era mencionado con gravedad mi enfermedad, o sea, como que era algo, o sea, como cuando nada más tienes una enfermedad y que es un tratamiento y así. Y que están casi seguros que Sí, con porque tratamiento sí, médico va a sí, salir. sí, y haz Ajá. de cuenta. Pero, y ahí vas, pero yo decía, bueno, pero ¿por qué no hay cambio? Al contrario. Pero en ese proceso no solamente quedó ahí, después ya se empieza a complicar, porque yo, mira, te digo, mi fe estaba puesta en Dios, porque a mí ya también se me había dado una palabra, me habían dicho que mi enfermedad no era de muerte. Entonces ya sino que para que el nombre de Dios fuera glorificado. Entonces ya tú te quedas, no, pues sí, yo voy Voy a a salir y aguantarlo voy. y yo me quedo calladita. Al cabo, Dios está obrando. Dios es el que va aquí a sanarme. Cuando yo sabía que cuando Él quisiera, a la hora que Él quisiera y de la forma y manera que Él quisiera, porque Dios así es. Dios te va a sorprender. Pero aquí lo difícil, Marce, es de que ya después no solamente fue mi enfermedad, o sea, lo que estaba pasando, sino que ya vienen después de que mi esposo se queda sin trabajo. Entonces viene en ese tiempo una crisis económica muy fuerte, o sea, mucha escasez en mi O hogar. sea que ya a la enfermedad, súmale la crisis Sí, y luego aparte económica. que empiezas a deteriorarte, te dicen los médicos, no, pues aliméntese sanamente, tienen que comer. Y yo decía, pues, ¿de dónde? O sea, comes lo que hay. Entonces te digo yo, ya fue un tiempo de que mucha escasez y te voy a platicar en parte para que las que nos están escuchando o viendo sepan que no queda ahí, que dicen, no, es que me voy a morir. No, porque miren, aquí estoy todavía sonriente. O sea, no por no comer, no sé cuánto tiempo o quedarte sin trabajo, tu esposo digas, tú es que ya esto es lo último, entren en desesperación porque que ya no hay nada más. Mira, haz de cuenta que así era, mira, yo cocinaba, lo que sí tenía era luz, porque el Ajá. agua la reducieron. ¿Por qué? Por Ah, exceso de por pago. eso, Ya no claro. había cómo pagar el agua. Ajá. La agüita ahí reducida. Gas, sí, gas igual hasta que se me terminó. Entonces, lo único que tenía era luz, Marce. Y Luz. no lo digo para que, van a llorar juntamente conmigo. No, solamente es para que vean que no, eso no es el fin. Cocinaba con una sartén de luz, una sartencita así. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, primero decía, bueno, primero caliento, no sé, los frijolitos y en un topper, y luego después que el guiso hacía en un topper, y luego ya calentaba las tortillas ahí. Fíjate, para bañarnos, pues no hay gas. ¿Cómo voy a usar el boiler? No hay agua caliente. ¿Qué usaba? Tenía el micro y tenía una cafetera. Bueno, pues ponía agua a Ahí calentar calentaba el ahí. agua. Y estaban chiquillos mis hijos. Mi hija tenía 10 años, mi hijo 7 y el más chiquillo tenía O 5. sea que esos niños estaban Estaban chicos, y pequeños. es por eso de que yo decía, yo me aferraba y decía, no, yo voy a salir de esta por ellos y por ellos, es lo que siempre te va a inyectar. Yo creo que como madre Sí, es lo que los nos hijos, mueve. sí. Tú a lo mejor igual dices, ay, me siento como que cansada, pero ves a tu hijo que tiene una necesidad, que tienes que levantar, o sea, es lo que te Sí, levanta. ajá. Y así era, o sea, los metía a baño, pues estaban chiquillos y todo. Entonces, y mi esposo aún, te digo, te mencionaba yo, bueno, a lo mejor no lo he mencionado, es de que yo entendía que Dios me había sentado a mí con esa enfermedad para él poder trabajar en la vida de mi esposo, empezar él a transformarlo y empezar porque mi esposo pues sí estaba viciado, no en vicios de que alcoholismo o ese, sino que de la manera que él fue educado o de la manera como él era, mira. Él Ajá. no te comía algo del refrigerador, o sea, algo que ya refrigerado. Él quería que fuera comida recién hecha. Todos los días. Y al picadillo o carne que yo le ponía papas, o sea, tú le pones papa una porque dices tú, bueno, para que agarre un sabor, pero él decía, no, 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 ¿es carne o es papas? O sea, que no lleve mucha papa. Bueno, Porque entonces no es picadillo no, con papas, es entonces igual papas te con digo, picadillo. no me des, porque íbamos a veces a visitar a mi mamá, así de repente que llegas Ajá. y mi mamá, le decíamos, ahorita para cenar, no, no, hija, mira, aquí tengo esto, y mi mamá sacaba lo que tenía y así. Ya después nosotros íbamos y comprábamos otra cosa, pero ya para cena, pero mi mamá en la comida, no, no,
empezaba, y luego me decía a mí, no vas a empezar con tu mamá, que sacas sopa de antier y que picadillo de no sé qué, o sea, a él no le gustaba la comida refrigerada. A Entonces ver. vamos a ver cómo Dios empezó. Entonces, después, cuando empezamos con esa crisis, Situación, ajá. ándale, cuando él compraba algo decía, échale más papa para completar todo, saca lo que hay en el refrigerador. Entonces, pues, te digo, en ocasiones Dios te sienta porque yo le estorbaba mucho a Dios. Se venía a veces una situación así y yo le decía, no, hombre, ¿sabes qué? Voy a ir a trabajar nomás. No, no, nada más en lo que salimos de esta rachita. Ajá. Pero ¿qué hacía yo? Le quitaba responsabilidades o que se esforzara un poco más él. Entonces yo no dejaba que Dios obrara en su vida, sino que siempre entraba gloria al rescate. O a lo mejor que fuera una oportunidad de depender de Dios y conocer ahí como a Dios que suple, usted como que no dejaba Sí, esa parte no, y decía, te no, digo. no, no, tengo que irme o tengo que, Sí, yo le ok, estorbaba a Dios. Entonces después ya me quejaba. No, señor, es que mi esposo no cambia. ¿Por cómo? Si yo le estorbaba. Entonces yo así lo entendí, Marcia, al principio. Yo entendí de que ese proceso que estaba pasando es porque Dios estaba tratando en la vida de mi esposo. Mi ok, esposo se estaba metiendo más con Dios y todo. Y Dios lo empezaba ahí a que él tomara responsabilidades y a que dependiera de Dios, como mencionas tú. Entonces yo así lo entendí, todo eso, que así era. En ocasiones también yo siempre quería, fíjate, en ese tiempo, antes de que yo me enfermara, también es porque tú crees que tú puedes siempre, o sea, de que a veces no te cuidas o no te haces chequeos, no sé, porque siempre estás como que muy ocupada y de mujer uno. ajá, En ese tiempo, antes de que yo me enfermara, Marce, nosotros teníamos pusimos mi esposo una tortillería, pero yo ajá, trabajaba en el Noreste Grill en ese tiempo. Yo empecé a ok, apoyar a mi esposo porque él, en ese tiempo habían cerrado la empresa y pues les dieron una liquidación, entonces él aprovechó y compró una máquina para tortillas, pero para la empresa de él. yo Ujú. había entrado allí para apoyarlo, yo estaba en el Noreste Grill trabajando. De hecho, hay una vez algo bien chusco porque fueron los pastores y yo, haz de cuenta que ahí es de que tú llegas y te presentas y dices, esto es de cortesía, tú tienes que dar un shot de tequila. Ajá, Cuando ok. fue, nosotros, de hecho, yo lo inauguramos cuando yo estaba también una hermana, la hermana Alicia Morales. Ay, perdón, hermana, si la menciono aquí, pero hasta nos llevan a Saltillo porque ya nos dieron la inducción y todo cómo era. Ajá, Entonces yo recuerdo que esa vez ya le llegó mesa a Yoyis, porque así me decían Yoyis, ahí voy yo, pero fíjate, ¿dónde estaba yo en un lugar trabajando sabiendo que eso no es? O sea, ok. yo induciendo a la gente, hasta llegaba y así, dices, todo esto es cortesía de la casa y le Cortesía. vacías, hasta con estilo vacías ahí el shot y todo. Y en eso que yo voy así y que eran los pastores y que me doy la media Y dices, ¿dónde vuelta. me escondo? Me di la media vuelta y luego le digo a un compañero, ¿sabe qué, Servando? Le paso mi mesa, ya después usted me pasa. Dijo, ¿por qué? Yo dije, es que son mis pastores y me van a ver. Y él por ganarse propio dijo, no, no se apure, yo le cuido la mesa y se fue. Y ya después me llega otra mesa, entonces ya no podemos y me llegó y era al lado de los pastores. Entonces ya llego y me presento y ay no, y hasta di así como que me puse mal de espalda y ya vació el Y shot y todo. bajita, esto es Sí, esto cortesía. es cortesía. Y luego ya me dicen, por favor, una cubeta de 2X. No, tú ya traes colgado aquí tu abridor. Llegas con la cubeta y luego ya empiezas a abrir, entonces ya los pastores ya no me les podía esconder, entonces ya les digo, ay, ya ahí toda con pena, ay, ya los saludo, luego ya me dice la pastora, me dice, va a ir a la red, ese día había red, le dije, ay, pastora, es que ando de tarde y salgo hasta las 11, y me Ajá, dio bastante pena, ya esas veces ya fue de las últimas de que ya le dije a mi esposo, ya no ya quiero. no, porque después te voy a platicar ya en otra de que me decían, oye, Joyce, oiga, señorita, porque te presentas, Gloria, ¿nos puede tomar una foto? O sea, yo ya estaba como quien dice apapachando el pecado ahí. Dos mujeres, o sea, pareja, con su niño, ¿me puede tomar una foto? Entonces yo ya ahí fue cuando le dije, pues yo ya no puedo estar en ese lugar. Ya no, porque yo en lugar de estarme alimentando, sí iba a la célula y todo, pero yo estaba trabajando en un lugar que no estaba bien. ¿Verdad? Sí. Sí, Y porque ahí como que sí le queda un conflicto de decir, o sea, que estoy aprendiendo, que se me está exacto, enseñando y pues qué es lo que estoy haciendo. así es. Y pues aquí es como que también
en lo personal, porque pienso que, y es el Espíritu Santo que redarguye, Sí. porque a muchos podrán decir, no, pues no tiene nada de malo. Entonces, pues, No. que podríamos decir, el Espíritu Santo no les Sí. redarguye o ellos no No, quieren dejarse y te redarguir. dicen, es un trabajo, o sea, solamente, no, pero aún así, entonces ya fue cuando yo entendí, dije, no puedo estar ahí porque sé que eso está mal, estoy apapachando, o sea, estoy como que consintiendo y así yo ya no. Entonces te digo, yo estaba trabajando ahí, mi esposo pone la tortillería, entonces te Ajá. digo, yo me excedía en trabajo, Marce, entonces Eso por también eso, pudo sí, repercutir sí, en por su eso dice, salud. si nuestro cuerpo es templo de Dios, tenemos también que cuidarlo y eso también yo les quiero compartir esto a las mujeres, o sea, no te excedas en trabajo. Mira, a las 6 de la mañana sacábamos la producción de las tortillas, yo le apoyaba a mi esposo. Ya después a las 12 se sacaba la otra. Yo hacía de comer de donde era la tortillería, dejaba comidos a mis hijos y ya me tenía que ir, entraba a las 3 de la tarde, a veces no alcanzaba a comer. Y así Llegaba a se las 11 12 salía a las 11 llegaba a la casa como 12 o una y a las 6 de la mañana otra vez en la tortillería. o sea, O sea, muy no, o sea, cansado, sí, te digo, era de decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Pues demasiado trabajo. o aquí o allá, pero te digo, tú como que dices, sí puedo, Yo puedo, no, yo pero puedo. sí, de verdad, después sí yo le pedí perdón a Dios porque yo había provocado esa afectación en mi salud, o sea, porque esa vez después ya, ahorita conforme voy a ir hablando que tuvimos una cita también con el pastor por ya la situación que se empezó a presentar. Entonces, te menciono yo, era esto, cuando ya viene la escasez, y no, Ajá. y haz de cuenta que también en ese tiempo de la escasez, siempre el enemigo te va a poner a alguien más bendecido. Entonces te digo, no, ya empecé a entender que no solamente era Dios el que estaba interviniendo, sino que otro, que el enemigo estaba ahí estorbando a que yo cumpliera el propósito, porque así lo entendí. Primero era porque Dios estaba tratando con mi esposo y todo estaba perfecto. Ajá. Haz de cuenta que también yo recuerdo que en una ocasión estoy juntando monedas, ya ves, volteas el sillón abajo de la cama y sacudes, toda ahí enferma y yo buscando moneditas para ir a traer de la tienda, había una tortillería que te vende que tanto del cucharón, De tantos frijoles, pesos de a sí. tres, alcanza, ahí voy yo toda torcida, toda doblada, porque toda enferma, para ir a comprar, no sé, medio de tortillas para darles de comer a mis hijos y frijoles, y tú vas pasando y ves una vecina que, o sea, de que su vida y su familia es todo un caos, pero ellos están con mucha carne asada y todo. Entonces, así como que dices tú, no puede ser, o sea, Como yo dices, ¿qué voy. onda, señor? Sí, Échame la mano. entonces todo eso. Y en otra ocasión también que me quedé así pensando que iba yo, hay un centro de salud a la vuelta a mi casa, bueno, en la avenida. Entonces yo ahí iba para que me pusieran una inyección, porque te cuento, me pusieron primero 60 inyecciones Ok. y luego después, ya cuando empecé con otro tratamiento, ya fueron 200 inyecciones. Tuvo un total en todo el ¿Y era una diaria o...? era una diaria. Sábado y domingo pues se omitía, pero las primeras 60 que me dieron porque tuve un bajo. Haz de cuenta como que cuando dicen, si no te cuidas vas a tener sí, o sea, te va a repercutir más. Ok. Entonces yo recuerdo ese día hacía frío, Marcia, entonces yo iba bien con una chaqueta, bufanda y todo porque iba al centro de salud a que me inyectaran. Salgo de la casa, pasa otra vecina mía así bien ligera de suelo y fumando ella. Y yo dije, pues yo voy a que me inyecten, toda enferma. Y, Toda y otra tapada. vecina también que, o sea, que era tremenda ahí en la colonia. Dije, entonces ya te quedas tú como que diciendo, bueno, esto ya no se trata solamente de Dios, aquí alguien más está interviniendo. Yo sé que es Satanás el que está, porque te digo, yo lo entendí y dije, Dios me va a sanar cuando Él quiere, como Él quiere, y a la manera y forma, porque así es Dios. Yo creo que tú lo conoces, que Dios es todopoderoso y Él Así hace. es. Pero haz de cuenta que el Pero sí fue un momento muy difícil y más muy, ahora que en este momento ya vienen como que todos los darditos o los pensamientos de que sí, mira cómo están sí, aquellos y su vida y sí, tú qué sirves o que tú que exactamente. estás esperando, Sí, cómo estás. sí, porque una vez hasta mi papá fue que ya cuando ya estaba yo ya bien deteriorada más. Haz de cuenta que ya yo me ponía, no sé, 3 mallas para que se viera ahí como que tenía pierna y me ponía, no sé, 3 sudaderas y así para que me viera así, pero, o sea,
tu cara, pues, era el hueso, o sea, yo ya me palpaba mis costillas, mi cadera, ya. ¿Adelgazó? ¿Cuántos No, kilos? no, o No, sea, no. me quedé en 43 kilos con una hemoglobina de, no sé, de 6, una hemoglobina de 6. Entonces, cuando me viene mi papá y ya me empieza a decir, oye, mija, es que mira cómo estás, y mi hija empieza, pero es que yo digo que tú estás, sirves a Dios, estás en el camino, ¿y por qué tú? Y mira, hijo, hija, en mi casa enfrente hay una muchacha, deja a su hijo solo para irse a trabajar en esas cosas, dijo, y tú le dije, no, papá, es que Dios no se equivoca, no creo que decir, ay, Gloria, perdón, me equivoqué. Y ya después platico esto de lo que pasó con mi papá. Entonces, No, y es mantenerte ahí firme en tu sí, fe, exactamente, porque, Marce. pues, esas cosas bien pudieron moverla o decir: "No, pues, o le busco por otro Sí, lado, o acepto la sí. ayuda de quien me dice o no", pero porque siempre no falta esa persona que diga: "Yo te ayudo, pero deja tu fe, Sí. o deja de ir a la iglesia", porque esos No, no te están ayudando. y siempre haz de cuenta que día a día algo quería desafiar tu fe, pero no porque tú dudaras de Dios, simplemente de que siempre venía alguien y te decía. Entonces, yo esa vez le dije a mi papá, le dije, mire papá, Dios no se equivoca, Dios es sabio. Le dije, si yo estoy en esto es porque yo lo voy a pasar, así con esa firmeza. Y como tú mencionas, Marce, sí, yo tenía que demostrarle también a mis hijos y a mi esposo en quién estaba confiando y que ellos pusieran también su fe en él. Porque mis niños, o sea, ellos pueden decir, ah, no, o mismo mi esposo, ¿por qué? Porque estaba todavía ahí en el proceso. Pero ya de cuenta que yo tenía que mantener eso, yo firme en quién confiaba, inyectarles a ellos. Había en ocasiones más de que yo ya no me quería levantar, ya no tenía fuerzas. Me levantaba y haz de cuenta que yo misma hacía como que una línea en el piso como para poder caminar derecho, porque yo no quería que dudaran de Dios, que dudaran de quién yo estaba confiando, o sea, de que yo dijera, ¿y cómo estás? Yo no que dije, ay, me siento muy mal, no, no, yo mantenía, no, pues bien, o sea, de que, o sea, y como diciendo, mírate, o sea, Resistiendo. sí, pero mira cómo estás y cómo dices que estás bien. ¿Por qué? Porque ahí te dije, yo siempre mi fe puesta en Dios. Nada me venía a sacudir, aún así, estaba un espejo en el baño, o sea, y pues era como quien dice, el puro huesito, ¿verdad? Pero no entré en depresión porque sabía que si yo me enfocaba en eso, sino que yo decía, ¿cómo estoy ahora? Pero sé que Dios me va a dejar mejor. Y sí, dice una vez, dijeron, ahí va la modelo del Señor. Una vez dije, no, me hubieran visto cuando sí, o sea, que dicen, ah, ya trae unos kilitos de más, ¿qué tiene? Porque a veces las dietas vienen solas, o sea, no haces Sí. las dietas, sino que te pone de cuando viene esa escasez y todo eso. Entonces, en parte te digo, ya no era solamente Dios el que estaba ahí, sino que el enemigo estaba interviniendo. Entonces, es a lo que yo también quiero mencionar. Por eso dice, yo te escogí, sométete y resiste, pero ¿a quién le vas a resistir? ¿Y en quién te vas a someter? Entonces, ya hablando de esto, entonces te digo, mientras yo esperaba la sanidad, te digo que pues todo Nuevo León estaba orando, mis primas, todo, y pues más como que dices tú, no, no estoy sola, Y ¿verdad? más la familia también de Sí, sólida de la no, iglesia, todas, sí. haz de cuenta, ya cuando supieron ya la gravedad, estaban todos, te digo, yo agradezco mucho donde estoy yo en la iglesia, agradezco a los pastores, agradezco también a cada uno de los que se acercaron ahí, o sea, después de que ya, cuando yo ya empecé a resistir, ya cuando todo empezó a fluir a mi favor, fue cuando ya me empecé yo a resistirle al diablo y someterme más a Dios. Entonces es lo importante, pues Santiago lo menciona, sométanse a Dios, resístanlo al otro y él va a Él huir, va a pero huir. mientras no lo hacemos como que nos quedamos así como que es que Dios lo va a hacer, pero Dios no solamente va a hacer, Él quiere, mira, yo quiero también esto compartir a las mujeres, no es solamente nuestra conmiseración. Pero Señor, yo te sirvo y mira, no, a Dios no lo apantallas con eso. A Dios lo Así es. apantalla una mujer resiliente, una mujer que ha estado ahí tirada, pero se levanta y dice, ¿qué Y más en sigue? fe, Y enfrenta. creyendo, Y esas orando. mujeres resilientes son las que apantallamos a Dios, no esa mujer que siempre está con conmiseración, de que, ay, hermanas, me apoyan por mis hijos, porque esto, que lo, y ellas no están actuando. Yo admiro mucho a esas mujeres que de pronto están pasando en su casa una prueba bien difícil y hablan con tanto amor y con tanta pasión la palabra de Dios y comparten y hablan y luego
de pronto puedan platicar y decir, ¿cómo? O sea, no, ni siquiera crees que esa persona esté pasando por eso, por de la forma como comparte, como habla del Señor. Pero es ahí donde el Señor nos ha cautivado y nos ha enamorado y donde Él nos ha ayudado, su gracia, a pesar de que haya prueba o lucha o dificultad, seguir adelante. Sí, Marce, eso es lo que te digo yo. Yo he visto muchas mujeres guerreras, muchas mujeres que han pasado pero situaciones bien difíciles y tú las ves firmes y como que dicen, ¿qué más sigue? Entonces, en parte, Marce, yo aprendí mucho de la palabra y eso cuando yo leía en los evangelios y todos los milagros de Jesús fueron haz de cuenta que mi fuerza motriz día a día. Cuando a La la mujer, palabra, todo, sí. la palabra y cómo Jesús cuando él entraba, lo que él hacía, sanaba y todo, entonces era lo que a mí me mantenía. Pero otra de las cosas es, un ejemplo es mi mamá, te digo, por lo que nosotros teníamos mi hermano Ajá. enfermo, pero ella, haz de cuenta, ella se vino desde los 12 años aquí en Monterrey. Ella dice que ella no quiso estudiar allá y que es mejor se puso con mi abuelito a sembrar y eso, pero ella se vino para acá, acá se casa y después haz de cuenta que mis abuelos empezó a venirse un tío y otros, a mi mamá haciéndose cargo de nosotros, mi hermano enfermo, y luego así de que mis tíos uno y otro, y mamá haciéndose también cargo de ellos. Entonces, otra de las cosas es de que mi mamá también, ella se enfermó, ella le dio, cuando tenía mi hermana, nació mi hermana, ella se enfermó y le dio tuberculosis, y ella era un huesito, y ella enferma y todo. Entonces, situaciones así de que había escasez que mi mamá siempre en pie. Entonces, eso fue también Un un ejemplo. ejemplo para mí. Yo decía, si mi mamá pudo ella sola, porque mis abuelos, ellos en el rancho y mi mamá estaba sola, Marce, nunca tuvo el apoyo de alguien que dijera, hija, pues tu niño está enfermo para Yo que te tú ayudo, aquí descanses o algo. estamos. No, ella sola. Ella enfrentaba situaciones, te digo, mi papá no le dio una vida muy fácil porque pues en ese tiempo ya ves cómo eran antes los Sí. hombres y todo, pero Y también entonces las familias con muchos hijos. sí, entonces mi papá, Marceta, mi papá es huérfano, también tenía 7 años, se quedó sin su mamá. Entonces, aún así ellos nos enseñaron principios y valores. ¿Cómo? A como ellos sabían. Y ellos siempre para todo dicen, no, como Dios mande, como Dios, si Dios quiere y eso. Entonces, como que ellos también en parte marcaron en nosotros, en mis hermanos y en mí, un respeto hacia la gente, esos valores, los principios. Te digo, que ellos no los conocían, pero ellos con el ejemplo nos lo enseñaron. Ellos no sabían qué bondad, que la lealtad, pero ellos en su Ajá, en su manera manera. de vivir, ¿verdad? Eso nos lo ellos enseñaron. Entonces, esa en parte también es mi mamá. Y siempre yo a mi mamá esto, lo otro, porque en sí ella también en parte me ayudó Le mucho. enseñó Y con te el digo, yo ejemplo. decía, si mi mamá estuvo sola y pudo, yo voy a poder. Y más porque está Dios a mi favor, o sea, está Dios conmigo. Entonces, te digo, mientras yo esperaba la sanidad, pues vinieron esas cosas difíciles. Entonces, cuando viene toda esa escasez y te digo, yo empecé ya a preguntarme, bueno, pues de qué se trata todo esto. ¿De qué se trata? ¿Verdad? Si yo estoy esperando a Dios, mi fe está puesta en Dios, amo a Dios, sirvo a Dios, amo a mi familia, no tomo, no fumo, o sea, como anteriormente, en la vida pasada que tenía. Entonces, ¿por qué? ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? Entonces, yo sí le hice también estas preguntas a Dios y le dije, Señor, yo confío en ti y sé quién eres tú. O sea, me quedo quieta, como dice tu palabra, y sigo los protocolos médicos y espero a que tú actúes o quieres que yo o sea, ya cuando ya empecé a ver esto de que se iba complicando y complicando, y no solamente la salud, sino que te digo que hubo escasez, con Ajá. decirte que hasta mis hijos sacaban, no sé, lo que guardas, de repente te sobraron 3 galletas saladas y tú guardas en un bote, y bueno, o sea, acabaron todo. Todo. Y ya cuando llega ese grado de que no había nada, Marce, yo decía, ay, se me antoja un agua de sabor, porque me tomaba unas pastillas grandes con agua así natural y de la llave, porque ni purificada y eso. Entonces viene esa escasez donde tú dices, yo esa vez, ya esa fue la última vez que yo dije, Señor, ahora sí. Nunca te he dicho por qué estoy pasando esto, porque yo guardaba silencio, porque sabía que me tenía que someter a Dios a los procesos que Él me estaba pasando, pero ya cuando te digo, empiezo a ver todas estas cosas de escasez y digo, bueno, pues ¿de qué se trata esto? Ya empiezo a decirle, Señor, pues yo estoy confiando en ti,
Pero sí, me quedo quieta, sigo los protocolos, espero a que tú actúes o de verdad quieres que me levante en contra de, ahora sí, a pelear. Porque primero había como que me quedaba quietecita, porque no, Dios está obrando, Dios solamente quiere que yo obedezca y haga esto, pero ya después cuando dije, o quieres que me levante en contra de todo diagnóstico médico y todo argumento que el enemigo quiere y viene a meter a mi mente, me metía frustración, miedo, o sea, el temor, dolor. Entonces ya fue cuando yo también entendí esto de Santiago, capítulo 4 versículo 7. ¿Por qué? Porque en mi mente siempre desde el inicio estaba Romanos 8 28. Que dice, y sabemos, y siempre lo repetí, y ese era sí, dice, todas las cosas le se ven a bien, dice, conforme, esto es conforme al propósito, ¿verdad? Que son llamados, y eso lo tenía yo bien presente cuando todo estaba bien, pero ya cuando viene, Marce, esto bien difícil de que también ya había ya como amenaza de muerte, porque mi esposo, mi cuñado trabajaba en un taxi. Entonces le dice, ¿sabes qué, hermano? Pues para que te ayudes y traigas algo aquí para la casa, te presto el taxi, pero por las noches. Entonces mi esposo, no sé, se iba así, que daba unas vueltecillas, pero le tocó un sábado, Marce. Se va él, dice, bueno, al rato vengo. Entonces yo salí y no sé por qué yo abrí la puerta y me puse a orar y dije, Señor, que le vaya muy bien a mi esposo. Yo por tal que trajera dinero, que vaya muy bien y que regrese con bien. Sino que ya después, como a las 2 de la mañana, tocan bien fuerte, ya me levanto. Y luego me dice mi esposo, dame 50 pesos. Y eran 50 que yo nada más traía en mi cartera. Le dije, ¿por qué? Y ya me dice, ahorita te digo, dijo, es que me asaltaron. Me dice, me asaltaron, lo llevaron así como que para la croca, se cuenta que agarró unos muchachos, dice que, y luego ya dicen, párate aquí. Y ya él dijo, Chihuahua, o sea, ya aquí, y lo bajan, y luego ya le quitan lo que traía, y luego ya dice él que lo hincan, Marce, y que a punto de pistola. Nada más que el otro le dijo, no, y dijo, no, aquí me lo voy a, mira. Entonces ya cuando él llega y me platica eso, es cuando digo, pues ¿de qué se trata esto? Dije, aquí yo ya me voy a levantar, ya no voy a esperar a que Dios, aquí lo que quiere Dios es porque ya el enemigo está. Ajá. Y luego después, otro día, porque aún así, Marce, yo enfermito tenía mi célula. El líder marcial nos dividió y me quedé con un matrimonio, 2 matrimonios. Teniendo su célula. Sí, me decían, yo con el cubrebocas ahí hablaba ahí despacito y todo, pero me decían, yo dije, no me puedo callar, yo sí que tengo que seguir trabajando. Y te digo, esto también le estás sumando tú puntos a tu favor, no por conveniencia, no, porque eso también te da la fuerza y de que decir, no me puedo enfermar, no puedo, porque yo tengo que ahorita llegan a las 8, bueno, haz de cuenta que yo ya estaba toda dobladilla, ya no tenía fuerzas, entonces mi hijo sale en la bicicleta, el segundo, Jacob, me dice, mamá, voy a andar aquí, le dije, pero nada más aquí, o sea, yo le advertí, no quiero que vayas a dar vueltas a las manzanas, nomás te quiero aquí porque es al donde yo te alcanzo a ver por la ventana que pasas y así. Entonces tocan a la puerta, Marce, era un vecinito y como él no me había visto, se me quedó viendo y como me vio así toda esqueletillo y todo, entonces como que se quedó viendo diciendo, ¿le digo o no le digo? Entonces me dice, así bien asustado, es que a Jacob lo atropellaron, está tirado en la esquina. Ay, de verdad que yo dije, no, o sea, salgo toda doblada, Marce, ahí caminando bien despacito. Y ya fue cuando le dije, Señor, no, puedo soportar esto y esto, pero no puedo soportar algo que le pase ahorita a mi hijo, porque haz de cuenta que se viene el cuadro así de que, pues ya, mi hijo ya, dice, andaba en la bicicleta, hijo, lo atropellaron, ¿qué te puedes imaginar? Pues mi hijo ya me lo mataron. Llego y sí, estaba la bicicleta toda dorada de mi hijo tiradillo ahí y ya hay mis vecinos con él. Y ya mi hijo me queda viendo y dice, mamá, estoy bien, me dice él. Entonces, haz de cuenta que ya dije, no, esto ya es un ataque fuerte del enemigo, no quiere que yo cumpla el propósito y no, es por eso que te digo, ya empecé con Santiago 4:7, dije, no, yo me someto a Dios como lo estoy haciendo, pero yo voy a resistir al diablo porque Él es el que está aquí obstruyendo y Él está aquí interviniendo
a que no se llegue a cumplir el propósito por el cual yo sabía que el proceso que yo estaba pasando iba a ser una herramienta para mí, para que otras personas conocieran a Dios a través de lo que yo estaba pasando. Pero ya cuando empiezan a tocar que mi esposo con amenaza de muerte y mi hijo, entonces ya dije, no, de esto de qué se trata, es cuando ya empecé yo de verdad a aplicar. Ya con su enfermedad muy avanzada. Muy avanzada. Y ya su esposo y con este problema económico, su esposo con este episodio que le pasa del robo y con amenaza de muerte, y ahora culmina con su hijo que lo atropellan y usted enferma y con esa apariencia, porque sí nos tocó verla como adelgazó y la mirábamos, Ujú. pero aún hasta en ese momento yo recuerdo verla bien fiel siempre. Ujú. Siempre la veía ahí todos los martes y en la iglesia, y yo decía, o sea, no sabía en ese momento, no, de lo que estaba pasando, pero yo siempre la miraba así, muy fiel. Entonces, como le digo, no sabía que en ese momento se estaba pasando por todas estas cosas. Pasa esto y de ahí, ¿qué viene después? Bueno, pues ahí ya es cuando digo, no, no me voy a quedar quieta. Sí dice Dios en su palabra que me quede quieta porque él va a actuar, pero aquí ya es ataque del enemigo. Entonces ya yo podía aplicar ya no nada más Romanos 8:28. Ahí sabemos, porque sí sé que Dios a los que lo aman nos va a pasar por un proceso, por el propósito. Pero si Santiago lo está diciendo también, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, es porque Él también interviene cuando los planes de Dios, estamos nosotros en ese proceso, pero Él ahí quiere intervenir. Entonces ya dije, no, ya me voy a levantar. Ya no me voy a quedar quieta esperando a lo que Dios va a hacer, ya no me voy a quedar quieta. Entonces, no sé si las personas que nos están viendo estén así pasando una situación donde dicen, me llueve sobre mojado. Y es una frase que usamos nosotros aquí, Una frase porque haz coloquial, de cuenta sí. que apenas acaba de salir o todavía no sales cuando ya te Ya viene hay otra otra. y otra. Entonces, si estás pasando por eso, pues quédate a que culmine esto de que no quedas ahí, no te vas a quedar, no te vas a En morir, esa situación. sino que esto que es cómo hay que resistirlo a él, al O bien si diablo. lo están pasando, que sea un momento donde puedan acercarse a Dios. Ese Dios que usted lo tenía presente en ese momento, en todos esas circunstancias que usted pasó, que la ayudó y que la estuvo sosteniendo en medio de toda la enfermedad y todo lo que pasó. Tuvo de pronto, le pregunto, ¿tuvo de pronto algún diagnóstico donde le dijeran, ya no hay nada que hacer o algo así? Sí, Marce, sí, haz de cuenta que ya como que hasta después que fui también con un neumólogo, dijo, es que esto ya se salió de control, o sea, estoy atado de manos, ya no se puede hacer nada. El Instituto del Seguro Social me mandaba con especialista de ellos mismos y luego ellos me regresaban y se enojaba el infectólogo, decía, ¿por qué me la regresas? O sea, haz de cuenta que ya no hallaban qué hacer conmigo. Y luego más porque haz de cuenta que sí te tratan con la punta del pie, haz de cuenta que por eso yo entendía mucho a esta mujer de flujo de sangre que decía que ella ya había ido con todos los médicos y había gastado todo y no tenía respuesta, haz de cuenta. Entonces sí, Marcia, haz de cuenta que me decían, ya, o sea, ya no hay nada que hacer. Pero te digo, mi fe estaba en que a mí me habían dicho que mi enfermedad no era de muerte y yo me quedé con Con eso. esa Yo lo que palabra, quería y era ahí se estar agarró. peleando por lo otro que estaba pasando, pero yo nunca, o sea, haz de cuenta que yo nunca dije, ay, se me hace que ya aquí me voy a quedar. Sí venían tiempos de mucho dolor, te digo, ya en ocasiones ya no tenía fuerzas ni para llorar. Era un dolor, mis costillas me dolían, haz de cuenta, y ya todo eso sí te digo, a lo mejor yo lo puedo platicar y reírme y todo, pero sí, sí es difícil. No puedes decir, sí, permite que te pase esto y mira que, wow, todo muy bien. No, no, sí, no. Esos procesos son difíciles, sí, pero hay que estar firmes porque Dios es el que va a operar en ello. Dios es el que se va a encargar, solamente te digo, ya cuando tú empiezas a detectar que esto se salió de control es porque el enemigo es el que está atacando, pero ¿por qué? Porque sabe cuál va a ser ya El el desenlace. desenlace, haz de cuenta.
Por eso él dice, no, y no quería, y A no quería, impedir lo no que quería, pero venía. dije, ahora yo me someto más a Dios y te voy a resistir a ti. ¿Y cómo lo voy a resistir? ¿Y cómo me voy a someter? ¿Y cómo es como Dios va a actuar? Siempre es en la obediencia. Escuchaba ayer un canto en la iglesia de cuando Josué le dice que se detenga el sol y que la luna y todo, pero porque Josué era obediente. Obedeció. Entonces, donde ese canto dije, ay, sí, es verdad. Por eso cuando uno se somete a Dios, pues estamos bajo su cobertura y no va a permitir que otra cosa, y es de la manera que vamos a resistir al enemigo. Entonces, súmale a esto, Marcelo, lo que estás pasando, súmale. Súmale los comentarios que llegan a tu vida. A unos comentarios que llegan y te dicen, es que esto es una prueba de parte de Dios, tienes que aprender la Hubo alguien lección. también que le ha dicho, algo hiciste mal Sí, o a, te es- fallaste a a Dios, tu eso vida voy, está mal. a Por eso eso Dios voy. está probando de esta forma Sí, así. haz de cuenta, yo mencionaba estos y escribí estos 3 comentarios que te hacen, de muchos que te pueden hacer, pero los más relevantes son estos, que te dicen, esto es una prueba de Dios, tienes que aprender la lección, activa tu fe. Dices tú, pues si tengo mi fe, dice, necesita que te metas más en oración y ya, y deja que Dios opere. Bueno, el otro comentario es como que con sospecha te ven y te dicen, no, ella está pasando esta situación por un pecado oculto que tiene. Algo malo Siempre, de siempre se viene. Y el otro comentario es de aquellas que se acercan y te dicen, esto es una lucha del enemigo que no quiere que tú cumplas el propósito y te dice, levántate, no le des la victoria al enemigo. Y te dice, peleemos juntos esta batalla espiritual. O sea, Y ahí se da también cuenta donde hace esos son los comentarios que dice, eso con de, ese me quedo. sí, haz Y de con cuenta. esas personas que le Y ayudaron a pelear, a orar, sí, hubo, me imagino que gente que estuvo sí, con usted ahí sí, guerreando, no menguando, sino al contrario, motivándola a creer en quizás en algún momento de circunstancia donde usted decía, ya no puedo. Si hubo alguien que sí. estuvo con usted, Sí, sí, sí. Entonces, pues te digo, llegan comentarios y estos, el que te dice, no, no, es una verdad, pero juntas. Y ese yo le llamo, y como dicen, el amor filial, esos amigos filiales de que están contigo, o sea, en las batallas, o sea, está otro amor de amistad donde solamente fue el momento. Es como te vas a un campamento, ahí conociste 2, 3 hermanas y están contigo, ja, 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 pero hasta ahí, o hasta sea, es ahí. otro tipo de amor, nomás que se me fue el nombre, pero estas hermanas con ese apoyo, amor filial de que están contigo hasta el final, o sea, una de ellas, no cabe mencionarla, o sea, de que aquí para también yo que ahora es mi mentora, la hermana Marta. Ella desde el principio, juntamente con su esposo, o sea, no nos dejaron a mi esposo, su esposo con mi esposo era con quien él lloraba y todo, ¿verdad? Y la hermana Marta conmigo. Entonces, y más me queda porque hasta ahí, o sea, te das cuenta y haces amigas. Ella desde ahí fue mi amiga, ella mi amiga, o sea, como una decían, ¿cuántos amigos son Son contadas? Pero contados. ahí es donde tú te Los das que se cuenta. quedan en la enfermedad, en Sí, las pruebas difíciles, sí, porque pues muchos podrían ser como esos amigos del hijo pródigo, ¿no? sí, Que te ayudan a malgastar o estar en las fiestas, en los momentos buenos, pero realmente conoces a los verdaderos amigos sí, cuando se quedan contigo en sí. los momentos No, difíciles y sí, te ayudan y sí. te también de pronto no puedes, aquí No, está, o y ven, exacto, no nomás con las oraciones, sino mira, aquí está una comidita o esto, sí, ¿verdad? yo no te digo, recuerdo mucho, llegaba el hermano Marcial y su esposa, mi hermana Marta, y llegaban era sábado y ellos llegaban con bolsa de verduras y fruta. Y yo no le mencioné a mi mamá lo que estábamos pasando de la escasez. ¿Sabes por qué? Porque yo sabía que mi papá, iba a decir a mis hermanos, mis papás, iban a estar ahí apoyando y dando, pero yo lo que quería es que mi esposo, o sea, que nadie nos ayudara. O sea, mi mamá no supo, Marce, ni mi papá, que mi esposo no tuvo trabajo casi por 8 meses, 8 meses estamos Okay. hablando. No, haz de cuenta que ellos me hablaban, ¿no? Ellos nomás sabían que yo estaba enferma y hasta ahí, nada más, pero nunca supieron. Y los que sí, pues
por la confianza que tenía mi esposo con el hermano. Ellos también sin saber, ellos llegaban y nos dijeron, y hasta ya un día le dijo mi esposo, ¿sabe qué, hermano? Me la pasé con puro té de manzanilla todo el día. Y yo más te digo que ya cuando dije, no, ahora sí me levanto, no. Mira, Marce, ya no había nada que comer. Mis hijos llegaron de la escuela, les di todo y luego, ya sabes cómo son los niños, o sea, ellos tienen hambre y quieren comer, no saben Sí, de dónde tú sí. vas a sacar. Y ya esa vez yo le dije, ya me fui, yo ya estaba bien débil, ya no había comido todo el día. Haz de cuenta que tenía medio día del día anterior y todo ese día, entonces me fui, me acosté, dije, Jesús, me voy a ir a acostar. No me acosté y luego me despertaba así como que toda débil y decía, ¿para qué me levanto? Sí, ¿qué les voy a hacer a mis hijos si no hay nada? Entonces ya cuando me levanto, ya me levanté, dije, Señor, tengo hambre. Como un niño me puse, cerré la puerta y ya le empiezo a decir, Señor, me he quedado callada y no te he dicho nada, pero de verdad, tengo hambre. No sé cómo le vayas a hacer, pero yo quiero comer hoy. Mis hijos el día de mañana quieren comer. Por eso cuando yo leo el pasaje cuando dice, y Jesús tuvo hambre, Ujú. muchos, Jesús tuvo, no, no, porque sé que es tener hambre. Y sé, es hambre no de que, pues me estoy mal pasando, pero sé que voy a comer más tarde, por horas, ¿verdad? No, es hambre que tú dices, no tengo que comer Porque usted sabía la mañana, situación en la que estaban mañana pasando. no tengo que comer y quién sabe cuándo voy a comer. Entonces, cuando le digo yo esto a Dios, de verdad, Marce, es solamente de que tú te quedas callada, pero ya cuando dices, Señor, o sea, yo ya me quedé Ujú. callada, estoy esperando que tú actúes, pero yo tengo hambre, como una niña, haz de cuenta. Haz de cuenta que ya me levanté y así bien sonriente yo, mis hijos ahí estaban en la sala, así como diciendo, ya se levantó mamá, ¿qué nos va a hacer de comer? ¿A qué nos va a hacer de cenar? Entonces entra una llamada, Marce, entonces le hablan a mi esposo y le dicen que vaya a la Guadalajara, que le habían depositado un dinero. Y lo ya me dice mi esposo, haz de cuenta, íbamos, y mis hijos hasta iban así cuando, eso que era juego de atrapar las calles, ¿no? Que Ajá, ibas como así como que brincando. brincando, así iban mis hijos. Fuimos y luego les dije yo, ahí hay una bodeguita cerca, está la Guadalajara, les dije yo, no, aquí en la Guadalajara como que no está muy barato, tiene que haber como que una oferta. Le dije, no, acá está la bodeguita, hay una de esas express. No, pues mi niño, no, no sería, no, que ya no hallaban ni qué escoger. No, que sería, le dije, no, vamos a llevar cereal para leche. Entonces yo ya me vine así como diciendo, ay Señor, nada más era de que yo abriera mi boca y decirte lo que yo quería y lo que yo necesitaba. ¿Cuánto tiempo me quedé callada, Señor, por como esperando que tú operes, que tú actúes como que con mucho respeto y hacia ti, de que, sí, de que esperando, pero nada más era de que yo abriera mi boca y te pidiera, y luego después, sí, otra llamada. Mi esposo no le salían llamadas, nada más le entraban porque no había ni saldo ni línea telefónica teníamos en la casa. Entonces le habla a mi suegro, le dice, oye, hijo, fíjate que aquí hay un camión, pero están ocupando alguien que descargue, es a las 6 de la mañana, le van a pagar, era una cantidad mínima, pero para mí era mucho. Entonces, haz de cuenta que ya le hablan a mi esposo y ya, no, pues sí, que no, papá, sí, mañana voy. ¿Cuándo mi esposo iba a querer, un ejemplo, levantarse temprano para ir a descargar un camión, que te pagan cualquier cosa? Pero te digo, hasta en eso, por eso Dios se empezó a trabajar, a bajarle los humos a mi esposo y decir, no, 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 aquí es, todo trabajo es trabajo, o sea, esto, lo otro, que si el que carga, el que no carga, no, no. Entonces, pues te digo que Dios es sabio Y y desde yo ese momento empezaron a cambiar las cosas. sí. ¿Por qué? Porque es a lo que yo te voy a decir. Yo repetí este versículo de Romanos 8:28 y sabemos, sí, eso era desde que empecé, pero ya después dije, no, yo me someto. ¿Por qué? Porque empecé a someterme. ¿Qué es someterte? Mira, yo quiero que quede bien claro esto, porque una de las cosas es de que cuando ya yo leí Santiago, yo dije, es una de dos. Dios está obrando, o sea, Dios me metió en esta situación, Dios me está probando, pero sé que Él me va a sacar. U Ajá. otra cosa, es que Dios está probándome, o sea, pasándome por esta situación, pero el enemigo está interviniendo al mismo tiempo. Y se pueden las dos cosas, sí se pueden. Por eso te digo que
hay quienes están pasando una situación y dicen, ay, pero ¿por qué? No veo la respuesta, porque el enemigo es el que te está metiendo el pie, que no quiere que tú veas o que llegues a lo que Dios va a hacer, que tú Ajá. no lo veas, Él te lo quiere hacer bien difícil. Dios lo va a hacer, sí, porque sabemos que Él tiene el poder para hacerlo, pero Él quiere que tú sufras y que te estés sobreviviendo, que tú sobrevivas a esta crisis, a esta circunstancia. Él te quiere mantener así, con ese dolor, y no se trata de eso. Entonces yo entendí y yo tengo esto, mira, que dice que si Dios estaba obrando en mi vida, yo solamente me iba a someter a Dios. Pero si el enemigo estaba interviniendo, entonces era cuando yo me iba a levantar a resistirlo. Y resistirlo, Marce, no se trata de que me pega y yo le pego y corro. Y luego me pega y yo aguanto, o me pega y me aguanto y me escondo para ver, esperar a que Dios venga y me ayude cuando no es así. Dios ya nos dio el equipamiento. Dice que Dios él ya nos dio el poder y esa autoridad para nosotros poder vencerlo. Entonces, ¿cómo voy a hacerlo si yo me someto a Dios? ¿Y a quién me voy a someter? Un sometimiento es a una autoridad, yo lo veo así como algo militar. Es como someterte a una autoridad máxima. Imagínate, te estás sometiendo a Dios, a una autoridad máxima. ¿Y qué va a hacer el otro? Pues va a huir porque tú estás bajo la cobertura. Ajá. ¿Y cómo estás bajo la cobertura? Porque te estás sometiendo a Dios. ¿Cómo te sometes? Porque estás tú llevando lo que dice el Evangelio de Jesús. Es obedeciendo su Es palabra. obedeciendo su palabra. Y en una de esas cosas es de que no a mucha nos gusta el perdonar, pero sí se necesita. Eso es algo en parte el sometimiento. Yo digo que es el primero en nosotros perdonar, porque yo tenía esa enfermedad también, Marce, era yo la arrastré, o sea, yo la provoqué por muchas cosas que yo traía atrás. Te digo, una fue exceso de trabajo, otra también fue porque yo tenía mucho resentimiento, mucho coraje y rencor Ok. hacia las personas que me habían hecho a mi daño. Entonces, ahí es de la manera, en el sometimiento es de que vas a perdonar también. No se trata nada más de que, hago lo que dice pues ahí dice la palabra que yo tengo que perdonar. Sí, ¿Cuántas a lo veces? mejor pudiera haber dicho usted, es que yo, mi condición, pues, yo soy la que estoy enferma, yo estoy la que necesito, ¿verdad? Y Señor, ven y sáname. Pero usted también tenía que, ahora sí que poner su Sí, parte, como lo dice usted, sí, y perdonar. sí. Quizás a lo mejor fue un poco difícil. Sí, porque haz de cuenta que yo todos esos rencores, resentimientos, yo los tenía desde que, no sé, desde que nació mi segundo hijo, o sea, con varias personas y más con un ejemplo, la familia de mi esposo, con mi mismo esposo, o sea, yo tenía mucho resentimiento, muchas cosas guardadas. Y sí es cierto, o sea, todas esas tristezas, rencores, resentimientos, va a repercutir en tu salud. La salud. Y entonces yo me quedo, en verdad, y les pregunto a quienes nos están escuchando, ¿de verdad vale la pena tú provocarte una enfermedad crónica en tu cuerpo por guardarte estos resentimientos, esos rencores? No valen la pena, no valen la pena. Y porque luego a veces uno tiene las cosas y te acuerdas o estás así con ese sentimiento y las otras personas. No, de verdad que ellos no piensan que te dañaron, pero tú haz de cuenta que hasta sabes andaba vestido de este color y fue este día y a esta hora, o sea, todo eso te guardas. Entonces yo una vez compartía yo en las mujeres de la Cruz Rosa, yo les decía esto, ¿verdad? Que esa falta de perdón es lo que provocan las enfermedades. Entonces se me acercó una mujer y dijo, de verdad que ahora entendí esto y de verdad dice, no vale la pena. Por eso ahorita mencionaba esto que dijo, no vale la pena el de yo haber esto, mire, ahora estoy toda enferma por haber guardado esos resentimientos y esos rencores, y más de las personas que se supone que te tienen que cuidar, que te tienen que amar, en ocasiones son los que más te dañan. Ajá. Entonces, o sea, es como que perdonar antes de que me hagan, ya te perdoné. O sea, ya es como que ese es nuestro estilo de vida ahora, Marce, de perdonar antes de, o sea, yo lo perdono. Y cuando mencionabas lo del seminario de Tito, haz de cuenta que ahí vinieron a quedar claras muchas dudas que yo tenía, entonces igual, pues me someto nuevamente otra vez a lo que, si mi esposo hace o no, tu esposa hace o no,
nosotros estamos cumpliendo, obedeciendo a lo que dice la palabra de cómo nosotros ser unas esposas, ¿verdad? Entonces, Y aquí usted, bueno, se somete, obedece a Dios y perdona y empieza a venir el cambio. nosotros de verdad entramos en una intimidad con Él más y de verdad hablar con Él, entrar en esa intimidad y poder nosotros estar en oración con Él. Y es de la manera que Él te habla. A mí Dios en ese tiempo, Marce, también me empezó, que yo le decía, pero ¿cómo lo voy a perdonar si yo tengo mucha tristeza? Y esta enfermedad era, yo le decía, es de tanta tristeza que tengo. Es como cuando Jesús está en Mateo que dice que Él estaba tan triste hasta la muerte. Entonces, a mí se me venía, yo siempre tenía ese versículo, decía, mi alma estaba muy triste, le decía yo, de tanto dolor, de tanta tristeza, hasta la muerte. O sea, decía, mi alma estaba muy triste. Yo a mi hijo Mateo, por eso le puse Mateo, es Mateo, porque es regalo de Dios, yo creo que tú Sí. sabes. Porque él fue un regalo de Dios, él llegó en el momento donde había mucha tristeza en mí. Todo eso que yo fui guardando ese rencor, entonces por eso le puse Matthew, porque fue mi regalo y siempre se lo he dicho a él. Matthew, tu nombre es regalo de Dios. Tú llegaste, siempre que cumpleaños le digo, tú llegaste en el momento que yo tenía mucha tristeza, hijo, y fuiste una alegría, un regalo de Dios para mí. Entonces, por eso te puse este nombre y siempre se lo vuelvo a recordar. Entonces yo en ese tiempo de intimidad con Dios, haz de cuenta que Dios me quebrantó y yo estaba, te digo, yo ya no tenía fuerzas ni para hablar, solamente eran pues, gemidos indecibles, y sí, porque cosas que tú no puedes hablar, pero el Espíritu Santo sí le está diciendo a Dios qué es lo que tú estás diciendo. Entonces yo le decía, es que me acuerdo de este día, que yo me sentía muy triste, estaba sentada en el escalón, así pues te digo que tienes hasta la hora, como nada más decía, hasta te viene esta imagen, tenía este pan, yo estaba sentada en el escalón y me sentía muy triste, muy sola y mi esposo allá con su hermano adentro y yo haciéndome cargo de todo. Yo tenía mucha tristeza y recuerda, Señor, que yo me quedé afuera porque ya no quería verlos, yo no soportaba ya verlos. Yo lo que quería sí, era un coraje, Marce, un odio, no sé. Y yo le decía a Dios, ¿cómo quieres que yo? Y él me dijo, es que ahí yo estaba y te estaba abrazando, tú no estabas sola. Y luego yo le decía, pero también en este momento, cuando pasó esto, esto y esto, Y ¿cómo lo así en voy a...? cada uno. Y él me decía, ahí estaba. ¿Y te acuerdas que pasó esto y te dije esto? Y yo, así, sí, pues es que era yo, pero tú te enfocabas en esto, en tu dolor, en tu tristeza. Entonces, pues te menciono, a Dios no lo apantallamos con nuestra conmiseración. Él dice, no, 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 te levantas porque te levantas y ya fue mucho de estar llorando. Entonces ya cuando pasa eso, no, ya cambia todo a mi favor, Marce. Mi esposo consigue primero trabajo, Ok, empieza ya mi salud hasta, haz de cuenta que hasta enfermera a domicilio me pusieron. ok, Un tratamiento muy costoso que yo no puse nada. Haz de ok. cuenta que hasta suero, lo que eran las gasas, me canalizaban cada semana, o sea, iban y me ponían el medicamento por suero. Ajá. Lo mejor, lo mejor, lo mejor. Entonces, y aquí estoy para darle gloria, la gloria a De ahí se Dios. empezó a levantar, Yo le di sanó al cien por al ciento. 100%. Después le hicieron, no sé, exámenes o algo y no, No, nada. nada, ya se cuenta que ya empezó y ya me emocioné cuando aumenté 1 kilo. No, haz de cuenta que cuando comí, porque te digo, ya no comía, o sea, ya no era después de que no había que comer, cuando mi esposo consiguió trabajo, ya todo, Ya no, estaba la despensa y todo, pero yo no tenía apetito, yo ya no podía pasar el alimento, me atragantaba y ya haz de cuenta que me pasaba el alimento de aquí, 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 sin comer. Por eso yo me sequé, no comía, no. Y recuerdo que esa vez nos invitaron a comer un domingo y al vernos el matrimonio de que yo me alegré porque dije, me comí una tortilla y ahora sí comí porque ahí se me abrió el apetito más. ok. Y ellos fueron testigos de que yo me alegría, que ya pude comer, porque después ya había el alimento, pero Pero yo usted ya no no podía comí, comer ya a no raíz de comí. la enfermedad que Ya no estaba comía, pasando. ya no comía. Entonces, igual algo que yo quería también mencionar es de que cuando te dicen resistir al diablo, tú piensas que es tolerar, que es aguantar el dolor.
y estar ahí, sobreviviendo. O sea, como que, estoy sobreviviendo. Y no es así. Haz de cuenta que resistir es confrontarlo, ponerle ahora nosotros el pie a él y él va a huir. ¿Por qué? Porque te digo, nosotros, Dios ya nos dio ese poder, esa Esa autoridad. autoridad. Y si no tomamos ese ejercicio de poder, ¿qué hace el diablo? Pues haz de cuenta que somos como dicen, pan comido, sí, haz Marionetas. de cuenta pan comido para él, pero cuando él sabe que nosotros estamos sujetas a una autoridad máxima, que seguimos todas las instrucciones de Dios que nos enseña a través de la De palabra, la palabra. él no lo soporta. Él no lo soporta. Entonces ya viene todo, Marce, todo a mi favor. Te digo, ya mi esposo tuvo su trabajo y todo, pues ya no comía, pero ya después que empecé, ya aumenté 1 kilo y luego, ya después ya me sorprendía yo. Y recuerdo que nos visitaron los pastores. Ay, te menciono esto que cuando decían algo que es que esto ya se salió de control, hermana, saquen una cita con el pastor, a ver el pastor qué les dice. Entonces esa cita que tuvimos con el pastor, y él nos daba el pasaje en Génesis capítulo 12, versículo 1, y decía, y te haré, y luego cuando menciona, y haré de ti una nación grande, entonces yo la tomé y dije, sí, sí. Entonces el pastor cuando decía, ya le pidió perdón a Dios por su salud, o sea, porque si usted provocó haz de cuenta que me confirmó lo que ya me había dicho Dios que tenía que Ajá. perdonar. Entonces ya fue cuando yo le pedí perdón a Dios por no haber cuidado mi salud, mi cuerpo, porque te digo, como quien dice, lo Lo esforcé, lo trabajó. trabajé de más, te digo, llegaba que producción y trabajo y todo, entonces ya fue cuando yo le pedí perdón a Dios, pero otra cosa que el enemigo, cuando él huye es porque sabe que tú tienes una fe inquebrantable y que tú has de cuenta que esa fe tú la activas las promesas en el aquí y en el ahora. Y él dice, no puedo con ella, porque ella está sometida, está bajo las instrucciones de un jefe al mando, ese capitán al mando, Marce, Pues es Dios. entonces ya no Y si puede. tenemos al mero de nuestro lado, si Exacto. Dios con nosotros, ¿quién contra Así es, nosotros? Marce. Y entonces ahí ya empieza a una gloria nueva, Sí, diferente, sana, renovada, restaurada, sí, porque fue desde su interior así el es. perdonar, el sanar esos rencores, esas amarguras. Entonces puede decir usted que de ahí fue Sí. diferente y ahora pues la vemos y yo le comentaba al principio, verla, su vida es de bendición y ver cómo Dios hace la obra y ver que a lo mejor a veces uno nada más ve lo exterior, pero realmente no sabes cómo, qué circunstancias está pasando la persona en el momento que está pasando todo eso. Y ahorita que describe su testimonio, cómo lo vivió, todo lo que pasó, no solamente fue enfermedad, sino fue escasez, falta de trabajo por parte de su Sí, esposo, el no tener alimento para sus hijos, el accidente también de su hijo, todo eso realmente pues fue mucho, pero como usted lo comparte en su mensaje, resistió, se sometió y ahora la vemos una mujer victoriosa, vencedora y aún su semblante es diferente, o sea, nada que ver con el anterior, y eso es muestra del poder de Dios, de lo que usted, como usted lo mencionaba, que tenemos un Dios todopoderoso. así es, Marce. O sea, nada le va a quitar a Dios su poder. O sea, y otra cosa, que hay que reconocerlo a Él como una autoridad más que otras. Porque muchas de las veces tú dices, no, es que como que reconoces otras autoridades más que lo que Él ya tiene. Y más ahora que he entendido todas estas enseñanzas que han sido impartidas, no compartidas, impartidas por parte del pastor, porque algo que nos enseña, y vuelvo a mencionar a las mujeres, Dios nos ha hecho distinguidas, o sea, aparte de que nos hizo ser mujeres, yo vuelvo a mencionar, amo ser mujer. ¿Por qué? Porque no sé, o sea, lo disfruto y más ser madre y ser esposa, yo lo disfruto. Pero entender esto que nos enseñaba el pastor, nuestro pastor, de que dice que somos carne de su carne y hueso de sus Esos huesos. Yo me huesos. quedo con eso, Marcia. Y yo digo, no, pues si nosotros que tenemos nuestros hijos, que dices tú, él es carne de mi carne y hueso, ¿cómo andamos con nuestros hijos? ¿Qué queremos? Que no les pase nada, andamos sobre ellos cuidándolos y todo. Ahora
Dios, o sea, que Él es Sí, nuestro que Padre Él nos Celestial. protege, nos Sí, o defiende, sea, nos provee y que le pedimos que Él no así, nos lo dé. sí. Entonces, muy, muy bonito su testimonio, hermana, muchas gracias. No sé, le pregunto, ¿hubo un momento que fue cuando el doctor le dijo, mire, Dios me sanó o no? No, sí, y te voy a decir esto, Marcel, de cuenta que ya después de que me sometí y que te digo yo que mi esposo consigue trabajo, recibí atenciones médicas de los mejores hospitales y yo no Ah, movía okey. ni un dedo. Era Dios mismo que estaba trabajando. ¿Pero por qué? Porque fue que Satanás ya huyó, ya me dejó en paz y ya es cuando ya Dios empezó a hacer los mejores clínicas. Entonces me acuerdo mucho de este doctor, el doctor Preciado, que me decía él me dijo, tranquila, Gloria, este tratamiento que te vamos a dar te va a ayudar mucho, vas a empezar a sentir cambio poco a poco. Y ya después cuando me ponían las inyecciones, que te digo que me dijo, si ya tus brazos no aguantan que se te ponchen las venas o algo, pues ya vamos a recurrir a las que son intramuscular. Y luego dice, aunque quedes como Ninel Conde, decía él, pero toda inflamada por Las perdón por lo inyecciones. que estoy diciendo. ¿Verdad? Entonces, haz de cuenta que no, pues también entendía. De niña se burlaban porque tenía brazos largos, pero yo he sido de vena muy saltada. Así es mi papá. O sea, las venas se me notan y siempre decían las enfermeras, decían, qué padre sus venas. O sea, ellas aman mis venas y yo decía, ay, entonces por eso digo, que hasta en eso Dios sabía por qué me había dado esas venas. Esos Sí, brazos que entonces ya resistieron el momento después, de la sí, después enfermedad. ya que fui a una de las citas con el doctor Preciado, que ya había aumentado el peso, me dijo, ¿de verdad, Gloria? Dice él. O sea, sí sabía que ibas a sanar Evolucionar. y dijo, pero oye, qué bien te embarneciste. O sea, de cuenta que ya después ya era yo pues ya más Ajá, cachetoncita. De hecho, hasta me salió bastante cabello porque mi cabello también pues sí, se le cayó, sí, se le sí, vio cabello. ya mi piel era café, Marce. O sea, mis hermanos una vez fue y como que no soportó verme así, que dijo, no, no podía verme a la cara porque no podía soportarme cómo estaba. Entonces dije, todos me ven mal, pero pues yo me veía como Dios me iba a dejar. Entonces también Satanás por eso huye, porque sabe que tú tienes una fe inquebrantable y sabe que tú estás creyendo, o sea, que estás viendo las cosas que no se ven como si ya fueran. Como O si sea, ya fueran, esa entonces es la fe. eso a él no lo tolera más. Entonces yo motivo a que esa fe siempre la tengan activa y que la activen en ese momento. Esas promesas de Dios siempre están en el aquí y en el ahora cuando nosotros las provocamos y las activamos. Así es. Y que una vez más, muchas gracias por compartir su testimonio, por compartirnos ese mensaje y que Dios quiera y caiga en el corazón de aquellas personas que lo están necesitando, que están pasando por alguna situación muy difícil, ya sea enfermedad, escasez, hambre, problemas en matrimonio o a lo mejor problemas ya muy dentro de ellas que a lo mejor esos problemas no los sacan o no se los expresan a nadie, pero están ahí. Sí. Y pues saber que ahí en eso Dios quiere también obrar, Dios quiere sanar, Dios quiere renovarte yo creo que vamos a, a ver ahí, ojalá unas imágenes que pudiéramos ver como el antes y el ahora de la hermana Gloria, de cómo Dios la sanó y Sí. cómo Él hizo la obra completa, la obra perfecta, y hoy en día la vemos, pues sirviendo, amando al Señor y pues siendo esa mujer de fe que sigue transmitiendo. Pues muchas gracias, hermana, No. por compartirnos su testimonio. ¿Algo más que quisiera Mm, añadir, que quisiera agregar antes de sí, despedirnos? no, igual pues, también gracias a ustedes, ¿verdad? Por invitarme, por hacerme la invitación, muchas gracias. Y solamente es de que tomar esa autoridad nosotros que ya Dios nos la dio, porque si no la tomamos para nosotras mismas, entonces no vamos a poder nosotros gobernar y sojuzgar algo que ya se nos entregó, no vamos a poder nosotros con nuestra familia, nuestro matrimonio y para marcar nuestras generaciones, entonces, vamos a tomar eso, ¿por qué? Porque tú y yo, Marce, y todas las que nos ven, ya somos unas mujeres empoderadas y no porque la sociedad nos está dando ese poder o porque yo no te puedo empoderar a ti, porque ese poder viene de, ay, perdón, viene de allá.
Ajá. viene de Dios ese poder. Entonces, Y la autoridad nos los ha dado el así Señor, es, entonces ya somos unas porque mujeres somos sus hijas. empoderadas. Entonces, eso es, la sociedad no te da el poder, ni otra persona, solamente Dios a través de su Espíritu Santo. O sea, de que Jesús ya lo dio todo por nosotros, entonces solamente nosotros es estar resistiéndole, le vuelvo a mencionar, no dejar que el enemigo, que Satanás quiera venir a afectarnos en nuestra vida para poder nosotros cumplir ese propósito que tiene Dios para nosotros en ser mujeres y en ser, ya ves que sabemos que Dios a nosotros nos hizo con una perfección y yo digo, te pasó con nosotros o no, Marce, Amén, ¿verdad? sí, así es. Y pues muchas gracias, hermana, y gracias a todas las que nos han escuchado. Recuerda, como lo dice la hermana, resiste, ten en mente que fuiste creada por Dios, que eres hechura suya y que Dios te hizo y te creó con un propósito y que pese a las circunstancias que estés pasando, te levantes en fe, creyendo que Dios está contigo y como lo dice su palabra, que al que cree, todo le es posible. Entonces Dios puede hacer todas las cosas. Levántate, ánimo y recuerda que siempre tienes la oración y la palabra que nos ayuda y que nos motiva a seguir creyendo y la oración que nos mantiene siempre tomadas de la mano del Señor, Así es. escuchar su voz y tenerlo siempre sus promesas presentes en nuestra vida. Dios les bendiga a todas. Muchas gracias por escucharnos. Que sea un bonito día.